por esta semana, la última de la semana ya. Eh, Espero que me escuchen bien, chicos. Buenas tardes, Daniela. Buenas, Sebastián, ¿cómo estamos? Me escuchan bien, parece, porque me están contestando. Gracias, Marcelo. Hola, Sofía. Vamos a seguir con nuestro análisis de las glías hoy día con el tejido nervioso. A ver si podemos avanzar un poquito más para que estén más preparados para su práctico, que viene más adelante. La próxima semana, por lo que conversé con las profesoras, les toca el práctico de óseo y cartílago. Así que ahí tienen toda la información, ya tienen su apunte y pueden prepararse de buena manera. Definitivamente nuestro solemne va a ser mañana entonces a las 7:30. eh, para que estén todos preparados. Yo les aconsejo que ingresen un poquitito más temprano, sea unos 5 minutitos para que estén atentos al inicio exacto y puedan aprovechar su tiempo de buena manera. Bueno, vamos a revisar hoy día los distintos tipos de glías de una manera bastante rápida, ¿cierto? En términos muy generales, para que ustedes tengan una visión. Vamos a partir con los astrocitos, que son unas glías bastante ramificadas, como yo les mostraba en la sesión anterior. Estas se caracterizan porque en sus ramificaciones existen unos ensanchamientos, un abultamiento, ¿cierto? Que se denominan procesos pediculares o pie perivasculares. Yo les contaba, me parece a ustedes, no me acuerdo si a ustedes o al otro grupo, que antiguamente cuando se describieron se les llamó pies chupadores, ¿ya? Un nombre bastante genérico, pero hoy en día se usa la palabra pie perivascular, ¿cierto? Como el nombre más técnico desde esa perspectiva. ¿Ya? En la fotografía pueden observar ustedes un astrocito, que es esa célula que se ve con estas ramificaciones amarillas, ¿cierto? Su cuerpo. Y bueno, básicamente hay una relación muy directa con los vasos sanguíneos que se ven de una coloración media rojiza, ahí como ustedes ven. Esta es una típica fotografía de inmunofluorescencia que permite ver mediante la emisión de luz las estructuras. Existen dos variantes de astrocitos. Unos se denominan fibrosos y otros protoplasmáticos. ¿Ya? Son las dos variantes que existen. Hay diferencias morfológicas entre ellas. Si ustedes ven acá en el esquemita, ¿cierto? Se puede ver cómo estos astrocitos están asociados a la neurona, que se ve de color amarillo acá. Y por otro lado, ¿cierto? También pueden asociarse a otras glías, como en este caso los que están aquí que vamos a ver hoy día, que se llaman ependimocitos, ¿ya? Y también otras prolongaciones de la misma glía se asocian aquí a un vaso sanguíneo, ¿ya? En este caso es un astrocito protoplasmático. Y este otro de acá es un astrocito de tipo fibroso que tiene ramificaciones mucho más finas y que también puede asociarse no solo al vaso, sino que a otra neurona o a otras glías, ¿ya? Esa es más o menos la idea de la ubicación de estas células en el sistema nervioso central. Los astrocitos fibrosos, como dije, son de prolongaciones largas, ¿ya? No son muchas sus prolongaciones, pero sí destaca la presencia, ¿cierto?, de esos pies perivasculares, que son esos estructuras bulbosas que ustedes ven en las esquinas. ¿Ya? Se disponen principalmente en lo que se denomina sustancia blanca. La sustancia blanca y la sustancia gris son regiones que se disponen en el sistema nervioso central para representar determinadas áreas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la médula, ¿cierto? Se distingue claramente esa sustancia gris y esa sustancia blanca que alude, en cierto modo, a las coloraciones que se obtienen. ¿Ya? En el caso también del cerebelo, del cerebro, pasa exactamente lo mismo. También hay una sustancia blanca y una sustancia gris. Ahora, los protoplasmáticos son de prolongaciones mucho más cortitas, ¿cierto? Pero muy ramificadas. Tienen muchas ramitas muy pequeñas y también terminan, como ustedes pueden ver, en estos pies perivasculares. A diferencia de las anteriores, estas se encuentran en mayor cantidad en la sustancia gris, actualmente. Aquí tenemos, ¿cierto?, una foto muy bonita de astrocito, de varios astrocitos, estos son, que estoy indicando con la manito, que están, como ustedes ven, asociados a este vaso sanguíneo que se ve aquí bastante también bien, ¿ya? Todos ellos tienen sus ramificaciones asociadas a través de estos pies perivasculares a los vasos sanguíneos. Entonces extraen
los nutrientes necesarios, ¿cierto?, para ellas y también, por supuesto, para traspasársela posteriormente a las neuronas. Pero fíjense que los autores también mencionan algunas otras funciones de los astrocitos. Una que resulta ser bastante lógica, ¿cierto? Por este armazón que ellas arman, ¿cierto? En conjunto con todo el resto de las células del tejido, que sería una labor de sostenimiento, ¿verdad? Al tejido, darle la arquitectura, en cierto modo, ¿cierto? Darle un soporte, un armazón a a este tejido que tiene una tridimensionalidad también, ¿cierto? Como ustedes seguramente lo deben imaginar. Otra función que también los autores le exponen en la literatura es que estas celulitas, los astrocitos, también separan en cierto modo a las neuronas. O sea, les dan una cierta región, ¿cierto? Que permite que las neuronas no estén juntas, no estén pegaditas, ¿ya? Sino que estén relativamente dispersas, ¿ya? También hay algunos autores que han descrito alguna actividad de tipo de regulación con respecto a la liberación de los neurotransmisores, ¿ya? Algunas sustancias que estarían secretando estos astrocitos que estarían de una u otra manera influyendo en la liberación de los neurotransmisores. Bueno, como ustedes ven, hay varias funciones que se les puede otorgar a los astrocitos. No, Daniela, los dos tipos de glía, en este caso los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos se pueden unir a otras neuronas, se pueden unir a otros glías y se pueden unir, por supuesto, todos ellos a vasos sanguíneos. El oligodendrocito, que es el otro tipo de glía, este es una glía también bien particular que tiene pocas prolongaciones y que generalmente estas prolongaciones son aplanadas, ya muy planas, como las hojas de un cuaderno. ¿Ya? Y tienen la gracia de que esas prolongaciones, en algunos casos, se asocian a los axones de las neuronas presentes en el sistema nervioso central. Y esa disposición de estas prolongaciones en forma de enrollamiento, de rotación alrededor del axón, forma finalmente una entidad que se conoce como mielina. ¿Ya? Como mielina. Ahora, no todos los oligodendrocitos hacen esta función directamente, ¿cierto? De proporcionarle la mielina a ese axón y para constituir finalmente el que vamos a conocer como fibra nerviosa, porque existen otros que no tienen esta capacidad y que solamente permiten separar a las estructuras neuronales. ¿Ya? Por eso entonces que se distinguen dos tipos de oligodendrocitos, uno que se conocen con el nombre de satélites y los otros se llaman interfasciculares. ¿Ya? En la forma, los interfasciculares son precisamente los que conllevan a la formación de la mielina, sobre la cual ya voy a conversar un ratito más, ¿ya? Pero en la práctica y en pocas palabras, la mielina no es otra cosa que el sobreenrollamiento de las prolongaciones de estos oligodendrocitos interfasciculares alrededor del axón de ciertas neuronas, ¿ya? Entonces, eso es bien específico. Ahora, los otros oligodendrocitos que no tienen la capacidad de formar mielina, pero que sí tienen algunas ramificaciones, tienen una asociación más directa con la separación de los cuerpos neuronales. Y esto se ve muy bien en la sustancia gris puntualmente. Lo otro, lo de la mielina, los interfasciculares, se ve mucho más en la sustancia blanca. También lo vamos a discutir cuando veamos ya los órganos propiamente tal. ¿Ya? Eso sería entonces. Aquí tenemos una foto nuevamente de inmunofluorescencia que nos permite distinguir precisamente un oligodendrocito que aquí estaría separando, ¿cierto?, las estructuras neuronales. Bueno, ahí dice en cultivo, no sé si se alcanzaron a percatar, en cultivo yo algo les he hablado de eso. Nosotros en el laboratorio estamos capacitados como para hacer cultivo de muchas células, ¿ah? De muchas células, fibroblastos, linfocitos, qué sé yo, algunas células como estas células nerviosas, ¿cierto? Estas glías. Y eso ayuda mucho porque nos permite poder estudiar los ciclos de vida, nos permite ver, ¿cierto?, las funciones, cómo las desarrollan in vitro, cómo estas células también son capaces de dividirse, porque en el caso de las glías sí se dividen, y podemos entonces estudiar también el metabolismo de estas células. Es bastante interesante el trabajo en cultivo, ya casi una réplica de lo que ocurre en vivo.
Bueno, el oligodendrocito en su variante, ¿cierto? Interfascicular es capaz de producir, como decía, la mielina. ¿Cómo lo hace? Bueno, un oligodendrocito, en este caso interfascicular, tiene la capacidad a través de sus prolongaciones de rodear un axón. Nosotros aquí tenemos un axón, está pintado de color amarillo, acá tenemos otro, se fijan, y acá otro. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí está el cuerpo del oligodendrocito, donde supuestamente está el núcleo, ¿verdad? Y aquí una prolongación de él. Y esa prolongación es plana, como ustedes se dan cuenta. Y esa prolongación plana entonces se enrolla alrededor del axón, así como se ve aquí, ¿ya? Entonces constituye una cubierta, literalmente, que se conoce como vaina de mielina. Vaina, ¿cierto? Porque es una estructura que rodea, y mielina, que fue el nombre que se le dio antes de que se conociera la estructura de la mielina. Antiguamente se pensaba que la mielina era simplemente una cubierta bastante gruesa, ¿cierto? Muy, muy lipídica, eh, y que no se sabía cuál era la procedencia. ¿Ah? Muchos autores pensaban incluso que era producida por el mismo axón, pero hoy en día se sabe, ¿cierto?, que es el oligodendrocito en el sistema nervioso central, insisto, que es capaz de producir esta estructura llamada mielina. Aquí tenemos un esquema más en tridimensión que nos permite entender un poquito mejor la estructura, ¿cierto? Y la función del oligodendrocito. Aquí tenemos el cuerpo del oligodendrocito, ahí tenemos sus prolongaciones, se fija. Un oligodendrocito puede cubrir o rodear, ¿cierto? Un axón, que sería esa estructura, eh, con una de sus prolongaciones, con otra prolongación puede rodear otro axón y con otra puede rodear otro axón, y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, un oligodendrocito puede formar la mielina de varios axones. Ahora, no es que forme la mielina completa del axón, como ustedes ven, solamente una parte, porque la otra parte la va a producir la prolongación de otro oligodendrocito y así sucesivamente. ¿Ya? Así que él participa, por supuesto, en la formación de mielina, pero no de toda la mielina que rodea el axón. Bueno, la microglia es la tercera glía que se encuentra en el sistema nervioso central. De esto ya hemos hablado harto, ¿cierto? Es una célula relativamente pequeña, de ahí el nombre de microglia. Es una célula que deriva del monocito, por lo tanto pertenece al sistema monocítico fagocitario. ¿Cómo llega acá al sistema nervioso central? Bueno, a través de los vasos sanguíneos, atraviesa el endotelio mediante diapédesis y se diferencia en microglia. Ya, como ustedes ven, la forma que tiene la microglia es bastante diferente a lo como es un monocito, o sea, hay una diferenciación bastante fuerte ahí. ¿Ya? No es mucho más lo que les puedo agregar. Hay algunos estudios bien bonitos que demuestran la liberación de una serie de sustancias, de citoquinas puntualmente, ¿cierto? Que esta célula es capaz de producir, principalmente cuando hay algunas lesiones en el sistema nervioso central. Ahí hay unos trabajos muy bonitos al respecto. Su labor puntual sí es la fagocitosis. El último tipo de glía presente en el sistema nervioso central son los ependimocitos. Estas celulitas se disponen recubriendo las cavidades del sistema nervioso central. Léase el canal medular, ¿cierto? Léase los ventrículos, uno, dos, ¿cierto? Los laterales, el tercero y el cuarto. De tal manera entonces que es literalmente un revestimiento de estos conductos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Un corte transversal, el conducto de la médula, y esa línea que ustedes ven y que estoy marcando en este minuto va a corresponder a esta hilera de ependimocitos. ¿Ya? Literalmente es una fila. ¿Ya? Aquí se puede ver con más amplitud, ¿se fijan? Y en términos generales, ¿cierto? Debido a que biológicamente gran parte de lo que es el sistema nervioso y los epitelios derivan de la hoja ectodérmica, que es una de las cuatro hojas, ¿cierto?, que dan origen a todos los órganos de nuestro cuerpo en los estados embrionales. Se habla aquí también de un epitelio cúbico simple. ¿Ya? En estricto rigor no es exactamente igual a una célula, ¿cierto?, epitelial, en el sentido, ¿cierto?, de cómo la veíamos, por ejemplo, en el tiroides, ¿ya? Esas células cúbicas, ¿verdad?, que se forman los folículos tiroides. Pero la forma y la morfología y su origen
a fuerza, digamos, a la idea de tratarlo como un epitelio cúbico simple. De hecho, los núcleos son bastante marcados, ¿verdad? En su parte apical, estas celulitas tienen una cantidad importante de cilios, ¿ya? Que son estas pestañitas que ustedes, ¿cierto?, revisaron en biología, y que tienen la capacidad de aumentar obviamente la superficie y además también de proporcionar un movimiento. El movimiento en este caso puntual al líquido cefalorraquídeo, que es el que está en el lumen, ¿cierto?, de estas cavidades. Eh, ¿De qué hoja dijo que se originaba? Del ectodermo, Sofía, ¿cierto? Del ectodermo, que es una de las hojas de nuestra, de nuestra formación, de nuestra génesis, ¿cierto? En los estados embrionarios. Eh, bueno, los ependimocitos en general, como decía, son células cúbicas, por eso que se habla en conjunto de un epitelio cúbico simple, pero se ha descrito en el piso de la porción inferior del tercer ventrículo un tipo de ependimocitos bien particular que tienen una proyección hacia lo que es la sustancia gris, ¿cierto? Y básicamente, ¿cierto? Se puede esquematizar de la forma en que ustedes lo están viendo acá. La célula mantiene la forma relativamente cúbica, y los cilios, por supuesto, en la región apical, pero en la parte posterior, en la antípoda, ustedes pueden ver, ¿cierto?, una prolongación. Recuerden que aquí no podemos hablar de axones porque esto no es una neurona. Por lo tanto, simplemente se habla de una prolongación. Y ese tipo de ependimocitos puntualmente, que insisto, se han descrito en el piso de la porción inferior del tercer ventrículo, ¿ya? Se les llama tanicitos, tanicitos, ¿ya? Los tanicitos, por lo tanto, son una variedad de ependimocitos, ¿ya? Regularmente, por ejemplo, los que están en la médula, ¿ya? Los que están revistiendo el canal medular, esos son ependimocitos regulares, es decir, que no tienen esta prolongación posterior. Ahora, estas celulitas, bueno, participan en varias actividades. Yo diría que la más importante de todas es la síntesis de líquido cefalorraquídeo, a través de sus cilios que están en la región apical y que miran hacia los lúmenes, ya sea de ventrículos o de canal medular, permiten el movimiento, ¿cierto?, de este líquido, porque este líquido está constantemente en movimiento, no está fijo ahí, ¿cierto?, en ese sector, hay todo un recorrido del líquido cefalorraquídeo. Y, por supuesto, la función de recubrir estos espacios. Yo diría que esa es la tercera gran función que realizan los ependimocitos. Aquí tenemos una foto de los ependimocitos con dos tinciones distintas. Si ustedes se fijan, aquí se ven los núcleos de la célula. No sale perfectamente un epitelio cúbico por efecto del corte, probablemente sale un poquito diagonal y eso hace entonces que de repente se vean algunos núcleos hacia afuera. Y en este otro caso se puede ver, ¿cierto?, los tanicitos ahí por esa proyección que tienen estos ependimocitos, ¿ya? Entonces esta sería la variedad, con una atención bien particular también. Bien, terminamos entonces la revisión de las glías del sistema nervioso central y ahora vamos a ver las dos que pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan los nombres de ellas? La célula de Schwann, ¿cierto? Y las células satélites o anficitos. Bueno, la célula de Schwann es equivalente al oligodendrocito del sistema nervioso central, en el sentido de su función. La célula de Schwann regularmente se observa ella, digamos, como tal, como una célula enrollada alrededor del axón. Estoy hablando del sistema nervioso periférico, ¿ya? Periférico. Entonces, en la práctica, poder ver una célula de Schwann distendida como tal, digamos, no lo vamos a encontrar claramente en el sistema nervioso periférico. Sí se ven algunas, pero en general están enrolladas. ¿Se fijan? Entonces, lo que sucede aquí es que a medida que esta célula se va enrollando alrededor del axón para constituir la mielina, ¿cierto? Porque esto también se llama mielina, el núcleo y los organoides se van desplazando hacia afuera de tal manera entonces que el núcleo de la célula de Schwann en este caso es ese que está ahí, ¿ya? Y da un aspecto muy particular a la estructura final. ¿Se fijan? Hay unos pequeños espacios ahí que probablemente, no sé si lo saben, reciben el nombre de nodos de Ranvier,
¿ya? Y estas zonas se llaman nodos y los otros se llaman los internodos. Esos son nombres netamente fisiológicos, ¿ah? Aquí hay una célula de Schwann vista al microscopio electrónico. Esta foto es una maravilla porque aquí se ve muy bien la célula de Schwann, no completa, por supuesto, porque gran parte de ella está rodeando el axón que se ve de color verde, blanco, perdón, acá al centro, y el núcleo muy rechazado hacia afuera. Ahí está la membrana plasmática de la célula. Por supuesto que esto se describió mucho después que se describiera la mielina como tal, ¿cierto? Insisto, en la línea del tiempo, diría yo, primero es el descubrimiento de la mielina y después se descubrió que esa mielina era producida por una célula que estaba ahí mismo y que es la célula de Schwann, en el sistema nervioso periférico, insisto. ¿Ya? Entonces, la teoría postula, que se llama teoría de la rotación, postula que en los estados iniciales de nuestra vida, la célula de Schwann comenzaría entonces a enrollarse alrededor del axón de esta manera, ¿se fijan? Y iría comprimiendo las membranas, de tal manera que entre ellas no quedarían muchos restos de citoplasma, y eso va determinando finalmente un enrollamiento tan apretado, tan apretado, tan apretado que conforma entonces una vaina oscura, como se ve al microscopio, y que constituiría la vaina de mielina. Y es así entonces como el axón queda rodeado por varias células de Schwann, como se ven aquí abajo, ¿se fijan? Porque recuerden que el axón es bastante largo, ¿ya? Entonces tienen que ser varias células de Schwann que lo recubran. Vuelvo a repetir y perdonen la insistencia, esto es en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Aquí tenemos de nuevo, ¿cierto? Otra fotografía. Los estudios sobre la mielina fueron previos a estudiar las células de Schwann, se sabían qué componentes habían. Normalmente hay muchos galactolípidos, cerebrósidos, ciertos marcadores también lipídicos, etcétera. El alto porcentaje de los elementos que se encuentran en la mielina son lípidos. Los autores hablan de un 60-65% aproximadamente en peso, y el resto, 35-40, serían proteínas. Lo que no escapa mucho de la idea del concepto de membrana. Acuérdense que las membranas, porque en la práctica la mielina no es otra cosa que una superposición de membranas, en la práctica, ¿cierto?, concuerda plenamente con el modelo de Singer-Nicholson, que es el modelo de mosaico fluido. Aquí tenemos los nombres que le dan los fisiólogos, ¿cierto? Los nodos de Ranvier. Estos son súper importantes, estos nodos, ¿ah? Para explicar un tipo de conducción que ustedes van a estudiar o estudiaron, no sé, en fisiología, que es la conducción saltatoria, que se llama, que va de nodo en nodo. ¿Ya? Segmento internodal le llaman a toda la célula completa de Schwann que está rodeando el, el axón. Bueno, esa estructura que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que es el axón más la envoltura, es lo que se conoce como fibra nerviosa. Y como es mielina lo que rodea al axón, se habla de fibra nerviosa mielínica. Fíjense que aquí nosotros estamos usando nuevamente la palabra fibra. Porque fibra, en el fondo, la fibra a secas, diría yo, significa algo largo, ¿ya? Por eso que las células musculares se llaman fibras, porque son muy largas, las fibras colágenas igual, porque son también extremadamente largas, y en este caso estamos hablando también de una estructura alargada, por eso se habla de una fibra. Pero hay que ponerle apellido, y en este caso el apellido es nerviosa, fibra nerviosa, y además hay que decir que son mielínicas, porque también existen las llamadas fibras nerviosas amielínicas, y eso significa entonces que no tienen mielina. Por lo tanto, no existe alrededor del axón una superposición de membranas. Pero eso no quiere decir que alrededor del axón no exista nada. Existen, fíjense ustedes, ni más ni menos que la célula de Schwann. Insisto, estoy hablando del sistema nervioso periférico. Y la célula de Schwann aquí se dispone de una manera muy diferente. Aquí, si bien es cierto, enrolla los axones, pero lo hace de una manera muy genérica, muy tibia, en cierto modo. Esto que ustedes ven aquí es una célula de Schwann. Ahí está el núcleo de ella, que fíjense que aquí está en la posición media de la célula. Y la célula en sí se invagina, se fijan, forma invaginaciones. Y en esas invaginaciones alberga los axones, que puede ser uno en una invaginación o pueden ser varios en la misma invaginación. Aquí dibujaron solo uno en cada una de ellas.
Entonces, toda esta estructura en general pasa a ser, ¿cierto?, una fibra nerviosa, ya que estaría constituida igual por célula de Schwann, estaría constituida igual por un axón, pero no es de la misma manera que la mielínica, ya, porque insisto que no hay un sobreenrollamiento alrededor del axón. Por lo tanto, estamos hablando de una fibra nerviosa amielínica, ¿ya? Esto también es característico del sistema nervioso periférico, porque acuérdense que células de Schwann no existen en el sistema nervioso central. Aquí tenemos la comparación de las dos, ¿se fijan? Aquí tenemos la fibra nerviosa amielínica, donde este sería el núcleo, es un esquema, por supuesto, por eso se ve tan perfecto el núcleo, y ahí estarían entonces los axones, ¿se fijan? Ahí en esas zonas. Y en este otro caso, que sería la mielínica, se produce cierto enrollamiento, como decía, de las membranas, superposición de las membranas para formar la mielina. Bueno, los fisiólogos clasifican las fibras nerviosas de otra manera. ¿No? Las clasifican según la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Entonces ellos hablan de fibras tipo A, fibras tipo B y fibras tipo C. Pero aquí coinciden las de tipo C con las amielínicas que nosotros mencionamos, ya que son pequeñitas, de pequeño diámetro, ¿verdad? No son muy gruesas. En cambio, las A y las B son mielínicas. La diferencia, en cierto modo, tiene que ver un poco con la capacidad que tienen de capturar ciertos estímulos esas fibras y también la velocidad. En el caso de las velocidades, las fibras tipo A tienen una alta velocidad, ¿ya? Pero, insisto, esta clasificación es de tipo fisiológico, ¿ya? Nosotros las clasificamos en mielínicas y amielínicas. Bueno, el segundo tipo de glías del sistema nervioso periférico son los anficitos, o también llamadas células satélites. Estas celulitas yo las mencioné de paso en una de las clases anteriores, cuando recién les presenté las neuronas, ¿ya? Estas células están siempre asociadas a los cuerpos de las neuronas pseudo-unipolares. Esto que ustedes están viendo aquí son los cuerpos o somas de las neuronas pseudo-unipolares. Las pseudo-unipolares son las en T, ¿cierto? Que tienen esa forma bien característica, ¿verdad? Que yo les mencionaba en una clase anterior, donde tienen un cuerpo más o menos esférico, una pequeña ramificación que a poco andar se bifurca, ¿cierto? Y forma dos ramitas. Esa es la neurona en T. Y alrededor de esta neurona se disponen estas células llamadas anficitos. Como dice por ahí un autor, como una especie de gorrito, ¿no? Alrededor del cuerpo de la neurona. Esa es más o menos la idea. Incluso logra tocar la ramificación pequeñita, ¿ah? También como que se rodea un poquito con estos anficitos. Y aquí en esta tinción se ven muy bien, ¿cierto? Los anficitos, que son esos o mejor dicho, los núcleos de los anficitos se ven bastante bien, ¿se fijan? Esos son, estoy marcando, alrededor del soma. Ahora, claro, en algunos somas que pasó por el centro se ve el núcleo del cuerpo neuronal, en otros no se ve el núcleo porque no pasó obviamente por el centro. Aquí tenemos un esquema de un ganglio, que vamos a estudiarlo un poquito más adelante, en donde se disponen precisamente estas neuronas en T, ¿se fijan? Y ahí estarían los anficitos, esas líneas pequeñitas que van ahí. ¿Ya? Siendo la neurona de color amarillo y de núcleo oscuro azul, ¿ya? ¿Se fijan? Están ubicadas muy bien aquí dentro del ganglio. El ganglio, me estoy refiriendo a un ganglio sensitivo, que es el que está muy cerquita de la médula, ¿m? Muy cerquita de la médula. Entonces, estas neuronas tienen sus dos prolongaciones, una que va hacia la médula y otra que va hacia un órgano efector. Aquí tenemos una imagen mayor, ¿cierto? Donde se pueden ver muy bien los anficitos, ¿ya? Los anficitos están muy asociados a la membrana en este caso al neurilema, ¿cierto? Que es la membrana de la neurona, del cuerpo de la neurona. Y como decía recién, también se puede asociar ahí a la pequeña prolongación que nace del cuerpo. Ahora, también se encuentran anficitos en algunas neuronas multipolares, particularmente estoy hablando de los plexos, de esos que están, por ejemplo, en el digestivo que ustedes estudiaron en anatomía, el plexo de Auerbach, el de Meissner, ¿cierto? Ahí existen neuronas de tipo multipolar
las cuales están rodeadas de anficitos. Y aquí tenemos el esquema, ¿se fijan? Ahí está la neurona multipolar con varias prolongaciones dendríticas y ahí estarían ubicados los anficitos, rodeando, en este caso, a nivel de los plexos, ¿ya? Principalmente los plexos digestivos. Bueno, este de acá es el mismo que aparece en grande acá, que es el de la neurona. Las células satélites o anficitos están unidas, ¿ah? Están asociadas, no es que estén separadas. Ellas están asociadas entre sí a través de un nexo o gancho. Y además, por fuera de ellas se dispone una lámina basal. Acuérdense, la lámina basal es un componente, ¿cierto?, de la membrana basal. Ya lo estudiamos eso ya en las clases anteriores. ¿Para qué sirven en general? Bueno, además de proteger, por supuesto, que es una función importante, en general son células de sostén, ¿ya? Sostienen los somas neuronales, separan, ¿cierto?, las neuronas de pseudonipolares a nivel del ganglio, es decir, permiten que tengan cada una su espacio relativo, ¿ya? Esas son las funciones más importantes de los anficitos células satélites. Bien, hemos hecho entonces un barrido de los 5 tipos de glías que existen. Como ustedes ven, hay una variedad bastante interesante y bueno, lo que hay que tener cuidado es la localización de ellas, ¿cierto? 4 de ellas en el sistema nervioso central y 2 de ellas en el sistema nervioso periférico. Eso no podemos perder de vista. Con esto entonces terminamos de analizar el tejido nervioso, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con el tejido propiamente tal. Y ahora vamos a entrar en los órganos. Y los órganos, acuérdense, por definición, y eso se los pasé en la primera sesión que tuvimos, son un conjunto de tejidos. Por lo tanto, todas las estructuras que vamos a revisar a continuación son órganos que tienen, por lo tanto, varios tejidos, encontrándose en ellos, ¿cierto?, estructuras que son, obviamente, desde el punto de vista nervioso, estructuras de tejido nervioso, ¿ya? Por eso se llaman órganos nerviosos. Bueno, uno de los más sencillos de estas estructuras son los nervios. Los nervios, ¿cierto?, están constituidos por fibras, ¿ya? Fibras nerviosas, por supuesto, de eso estamos hablando. Y esas fibras nerviosas entonces se disponen ordenadamente, como ustedes pueden ver aquí en el esquemita, ¿cierto? Hay una disposición ordenada de estas fibras, formando entonces entidades que en conjunto, que cada una de ellas recibe el nombre de fascículo nervioso. En este esquema, cierto, tridimensional, ustedes pueden ver 3 fascículos nerviosos, cada uno constituido por un número variable de fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas pueden ser mielínicas o amielínicas. Incluso más, en un mismo fascículo ustedes pueden tener fibras mielínicas y fibras amielínicas. No existen fascículos donde solo haya mielínica o donde solo haya amielínica. Entonces puede haber una mezcla de ambas. También los tamaños de los fascículos en los nervios son diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos este que es bastante grande, los otros son más pequeñitos. Ahora, alrededor de cada fibra, independientemente sea mielínica o amielínica, existe una cierta cantidad de tejido conjuntivo. Aquí aparece otra vez nuestro tejido conjuntivo de relleno, ¿cierto? Que tiene vasos sanguíneos, etc. Ese tejido conjuntivo que rodea a cada una de las fibras recibe el nombre de endoneuro. Endoneuro. Fíjense bien que terminé con la palabra neuro. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos también en los fascículos musculares? Y ahí usábamos el término misio, ¿cierto? De músculo. Aquí es endoneuro. Y alrededor de cada fascículo, nosotros tenemos también tejido conjuntivo, que en este caso es moderadamente denso, moderadamente laxo, y que constituye lo que se denomina, ¿cierto?, perineuro. Perineuro. Y por fuera, rodeando todo este conjunto de fascículos, vamos a tener nuevamente tejido conjuntivo, ahora sí denso, muy denso, que se va a denominar epineuro. Y ahora sí les puedo decir que hemos construido un nervio. Un nervio en el fondo es un conjunto de fascículos, por supuesto, rodeados por tejido conjuntivo. Aquí en el nervio no estamos incluyendo el cuerpo de la neurona, solamente estamos considerando los axones con sus respectivas envolturas, o sea, estamos considerando fibras nerviosas.
Las fibras nerviosas, por definición, no incluyen el cuerpo neuronal, solamente los axones y sus envolturas. Eso es un nervio, ¿ya? Eso es la idea. Lo otro, ¿cierto? Cuando se habla de somas, de cuerpos neuronales, ahí en el sistema nervioso periférico se habla de plexus, ¿ya? Plexos nerviosos. Bien, aquí tenemos un repaso de lo que acabamos de decir para consolidar la información, ¿cierto? Tenemos ahí una fibra, en este caso una fibra de tipo mielínica, ¿cierto? Con su al centro, todas las células de hecho rodeando, y alrededor de esa fibra, ¿cierto? Y de todas estas que están aquí, estará el neuro, que es tejido conjuntivo laxo. Bastante laxo, no es mucho, pero existe. ¿Ah? También hay vasitos sanguíneos porque es un tejido conjuntivo. Alrededor de todo este grupo de fibras que constituye ya un fascículo nervioso, va a existir esta estructura que aquí la pintaron de color verde, que sería el perineuro. Este perineuro es un poquito más amplio, es un poquito más grueso y podemos encontrar muchas cosas ahí, incluso algunas pequeñas cantidades de tejido adiposo. Podemos encontrar incluso algunas estructuras de tipo linfoide, ¿ya? Estructuras de tipo linfoide son estructuras defensivas que se disponen en diferentes lugares de nuestro organismo, entre ellas en el perineuro. Y hay otra cosa que se ha encontrado gracias al microscopio electrónico, que es una cubierta que se dispone en el perineuro, que literalmente es una capa de células, una capita de células, ¿ya? Por lo tanto, es una capa muy fina, fácilmente rompible, ¿cierto? Cuando uno está tratando el tejido. Por eso que costó bastante encontrarla. Esa capita de células es, en el fondo, una capa de células planas, ¿cierto? Y se parece, no es lo mismo, se parece a un epitelio plano simple, se parece, ¿ya? Por eso entonces que se habla de una capa epitelioidea, ¿ya? Hay que decirlo lentamente porque suena como raro, epitelioidea, ¿ya? Esa sería la forma de describir esa capita. Y fíjense que esa capita es tan interesante, tan importante, que literalmente es una barrera que impide el paso de sustancias extrañas hacia las fibras nerviosas, ¿ya? Y por eso entonces que es considerada esta capa epitelioidea como una barrera que tiene un nombre y se llama barrera hematoneuronal, ¿ya? Hematoneuronal. Una de las tantas barreras que tenemos en nuestro organismo, ¿cierto? Que básicamente sus funciones son impedir la entrada de sustancias extrañas, tóxicos, microorganismos, ¿verdad? Hacia lugares tan nobles como en este caso son las fibras nerviosas. Eso es básicamente el perineuro. El perineuro es un mundo, ¿ah? Es un mundo de cosas, es un mundo de estructuras, es tejido conjuntivo. Ahí tenemos fibras colágenas, tenemos fibroblastos, tenemos mastocitos, células adiposas, esta barrera que acabo de mencionar, estructuras linfoides. O sea, es literalmente un mundo. Y ahora por fuera, ¿cierto? Para terminar nuestro repaso, tenemos el epineuro. El epineuro ya es un tejido más consolidado, es denso, irregular, con mucha fibra colágena, muchos fibroblastos actualmente y también bastante irrigado. Esas son las cubiertas que finalmente constituyen el nervio. ¿Cómo se observa esto en un corte? Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es un corte transversal de un nervio. No tiene mucho aumento, algo se ve, ¿cierto? Básicamente, por ejemplo, aquí se ve una célula, fíjense ustedes, que forma parte, en este caso, de la región perineural, ¿ya? Perineuro. Este es un mastocito, fíjense ustedes. Acá hay otro, ¿no? Para que ustedes vean que son las células del conjuntivo. Cuando yo digo tejido conjuntivo, me estoy refiriendo a todo ese caudal de células que ya hemos estudiado, ¿ya? Tenemos fibras, ¿se fijan? Eso de ahí, eso oscuro, corresponde a la mielina. Y eso blanquito que se ve ahí es el axón, ¿ya? El axón, ¿ya? Esos son básicamente, y el resto, lo que está entre medio, sería el endoneuro, ¿ya? El endoneuro. Bueno, hay otros tipos de células, ahí se ve un núcleo alargado, probablemente puede ser de un fibroblasto, qué sé yo.
tenemos un corte con menos aumento todavía, donde se puede ver cierto el perineuro, que sería esto. Esto es un fascículo, ya un fascículo nervioso, este es otro. Aquí se ve en toda propiedad uno de ellos. Cuando se trata el tejido, a veces se separa la capa perineural, ¿no? Quedan como esas estructuras que son artefactos de técnica, ¿no? Esas cositas como que se salen. Hay bastante tejido adiposo, ¿cierto? Yo les mencioné que también hay un poquito de adiposo en esa zona. Con otra tinción, este es azul de toluidina, también se puede ver el límite del nervio, es decir, una de las partes externas. Esa zona que yo estoy marcando en este minuto corresponde, ¿cierto?, al perineuro, perdón, al epineuro. Lo que pasa es que como aquí yo tengo un fascículo que está en el límite, entonces se confunde aquí el perineuro con el epineuro, ¿ya? Porque esta zona de aquí, ¿cierto?, es tejido conjuntivo, esto también es tejido conjuntivo. En estricto rigor aquí puedo decir claramente que es perineuro, pero aquí que está mirando hacia afuera el fascículo y en la parte externa del nervio, si hay una asociación aquí entre epi y peri, ¿ya? Tiene poco aumento esto, entonces lo que es de fondo es un fascículo completo. Este es un corte longitudinal, ya los cortes que vimos recién son transversales, ¿cierto? Por eso se ve de esa manera, o sea, va hacia ustedes la estructura nerviosa. Aquí está en corte longitudinal y bueno, es la única manera de poder ver los nodos de Ranvier, ¿cierto? Y si ustedes se fijan aquí en esta imagen, los axones, que sería la zona blanca que va ahí, ¿se fijan? Ahí sigue el axón, y ahí está la mielina, es oscuro, esa banda oscura que ven ahí. Y en esa zona donde hay una especie de estrangulamiento, ahí está el nodo de Ranvier, que en el corte, bueno, pasó justo, por eso se puede ver, en otro lado no se ve literalmente. Ahí parece que se viera también un pedacito del nodo de Ranvier. ¿Ya? Así se ve, de esa manera, digamos, en los cortes de tipo longitudinal. Esto de aquí afuera es el perímetro, estamos hablando del epi, estamos en la zona externa ya del nervio, ¿se fijan? En la zona externa del nervio. Bueno, eso es básicamente una estructura llamada nervio, como seguramente ustedes han escuchado muchas veces, ¿cierto? Ya en sus clases. Y bueno, ahora ya saben cómo es la estructura propiamente tal. Vamos a seguir entonces revisando los órganos y ahora vamos a ir a los ya más grandecitos, ¿cierto? Que seguramente ustedes también lo conocen y que corresponde a la médula y los ganglios. La médula espinal y los ganglios nerviosos. Bueno, para hablar un poquito de esto, primero les debo decir, ¿cierto?, que existe una estructura muy larga, como ustedes ven acá, ¿cierto?, que está dentro de unos las vértebras y que corresponde a la proyección de la zona central superior, digamos. Esto también es sistema nervioso central, pero esto es más hacia la parte baja, que sería la médula, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces vamos a estudiar, vamos a hacer cortes de la médula para ir viendo entonces cómo está constituida esta estructura. ¿Ya? Bueno, esto es anatomía propiamente tal, ustedes saben, ¿cierto? La médula está subdividida en varios segmentos, cada uno de esos segmentos tiene ciertos sus nombres. Eso ustedes lo manejan bien de anatomía, así que no me voy a meter mucho. Bueno, estructuralmente la médula se divide en dos regiones. Una región que se conoce como sustancia gris y otra que se conoce como sustancia blanca. Histológicamente, cada una de estas sustancias o regiones tiene sus propias características, ¿ya? Sus propias características. Y es bien interesante revisar esa diferencia histológica, puesto que nos permite entender un poquito más la fisiología, la función que realiza, ¿cierto?, cada uno de estos elementos. Vamos a ver un corte de la médula. Este está hecho a nivel de la L4-L5. Eh, Doy este dato porque, si bien es cierto, en genérico, fundamentalmente la estructura se mantiene, pero puede variar un poco la forma de la sustancia blanca y la sustancia gris, pero no cambian sus ubicaciones y sus contenidos histológicos, por supuesto, tampoco cambian. Este es el lugar, digamos, más bonito, por decirlo así, para poder estudiar bien estas estructuras. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Este corte nos permite ver las llamadas astas, ¿verdad? Que conforman esta figura que se parece, ¿cierto?, a una mariposa, que tiene, ¿cierto?, astas anteriores, astas
posteriores, y que está rodeada por toda esta componente que estoy marcando aquí, que corresponde, ¿cierto?, a la sustancia blanca. Y por lo tanto, la mariposa va a corresponder a la sustancia gris. Y aquí al centro, justo ahí, ese pedacito que ustedes ven ahí blanquito, va a corresponder entonces a lo que se conoce como canal, ¿ya? El canal del epéndigo, exacto. Bien, eso es lo que anatómicamente se distingue. Aquí ustedes pueden ver cómo se aloja, ¿cierto? En estas vértebras. Y a poco andar, como ustedes se dan cuenta, están los ganglios, sobre los cuales vamos a hablar un ratito más. Este es un corte genérico de la médula, como para entender a grosso modo más o menos los componentes histológicos que en ella existen. Por ejemplo, si revisamos un trocito de la sustancia blanca, que aquí está de color amarillo, da lo mismo, vamos a encontrarnos aquí con una gran cantidad de fibras nerviosas. Fibras nerviosas, ¿cierto?, de tipo mielínico fundamentalmente. Por lo tanto, aquí tenemos que sospechar de que quien forma la mielina de estos axones, ¿verdad?, de estas fibras, es el oligodendrocito. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien clarito. Ahora, si hacemos un estudio más profundo a nivel de la sustancia gris, que es la mariposa, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que tenemos aquí una enorme cantidad de somas o cuerpos neuronales, cosa que no vamos a encontrar en la sustancia blanca, solamente en la sustancia gris. Y ahí hay una diferencia histológica clara y contundente, ¿cierto? Eso es elemental. Ahora, la sustancia gris, cuando uno hace ya un análisis con mayores aumentos, puede observar claramente los cuerpos neuronales, que son los que se ven aquí. Obviamente que depende del corte, si se van a ver por el centro del cuerpo neuronal o se van a ver por los lados, ¿cierto? Bueno, en este caso tuvimos suerte, aquí en el corte pasó más o menos al medio, ahí se ve el núcleo, y se ven las prolongaciones, ¿se fijan? Esas son las prolongaciones que vuelvo a repetir, ¿cierto? Como lo dije el otro día, es difícil poder saber cuál es el axón y las dendritas. En este caso no tuvimos tanta suerte, como que pasó muy tangencial el corte por el soma, ¿cierto? Pero sí se ven las prolongaciones. Y se ve todo este enramaje que hay acá entre medio, se fijan que son en el fondo las prolongaciones de las mismas neuronas, dendritas, ¿cierto? El axón, y las prolongaciones, acuérdense, de las glías. Y de hecho, todos esos puntitos que ustedes ven son los núcleos de las glías, que ya estudiamos, ¿cierto? En el sistema nervioso central, recuerden, son 4. Particularmente aquí hay 3, porque la cuarta, que son los epidimocitos, están en los espacios, ¿cierto? En los ventrículos, por ejemplo, en el canal. En este caso, aquí vamos a encontrar astrocitos, fibrosos, protoplasmáticos, ¿cierto? Vamos a encontrar microglías, por supuesto, ¿cierto? El derivado del monocito. Y vamos a encontrar también, ¿cierto?, algunos oligodendrocitos que eventualmente se van a ir ya constituyendo la mielina del axón. Esta es otra tensión diferente que me permite teñir muy bien los cuerpos de Niels, ¿ya? ¿Se acuerdan de los cuerpos de Niels que son característicos del soma de la neurona? Me tiñe muy bien también el nucleolo, ¿ya? Y se ven también aquí algunos núcleos de las glías acompañantes, ¿ya? Muchos núcleos de glías, ahí se ven, ¿cierto? Y todas estas son las ramitas, estas enramajes, ¿cierto?, que se cruzan entre las prolongaciones de las neuronas y las prolongaciones de las glías. Normalmente en la sustancia gris, los somas neuronales tienden a formar grupitos, ¿eh? Se forman como varios grupitos. Y en ese caso, cuando uno encuentra un grupo que está relacionado con una determinada función, uno habla de núcleo, ¿ya? Así, tal cual, núcleo. Es decir, un núcleo en el fondo es un conjunto de somas neuronales que están asociados o relacionados funcionalmente. Y ni les cuento, esos núcleos han sido topografiados por los anatomistas y cada uno de esos núcleos, por supuesto, tiene su nombre, ¿ya? Como seguramente ustedes lo conocieron en anatomía. Y aquí hay un pequeño mapa, ¿cierto? Una topografía muy general con algunos núcleos, ¿verdad? No los quiero hacer recordar anatomía, ni mucho menos, pero para que ustedes más o menos correlacionen la información con esa asignatura, ¿ya? Bueno, aquí están los nombres, ¿cierto? Núcleo posteromarginal, el de la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo de Clark, qué sé yo, ya, cada uno de ellos tiene su ubicación, ¿no? Eso se llama hacer un análisis topográfico,
se sabe perfectamente en qué lugar, y por supuesto que después viene el fisiólogo y asocia esa estructura a una secreción en particular. Bueno, resumiendo entonces, la sustancia gris va a tener, lo primero que se nos debe venir a la cabeza, ¿cierto? Cuando hablamos de sustancia gris, es la presencia de cuerpos neuronales. Toda sustancia gris va a tener cuerpos neuronales, sea en la médula, que es la que estamos estudiando, o sea en el cerebro, o sea en el cerebelo, ¿cierto? O en la región del tronco encefálico, ¿cierto? Cualquier sector del sistema nervioso central. Pero además de cuerpos neuronales ya pudimos saber, ¿cierto?, que hay otros elementos, fibras nerviosas de tipo amielínico, astrocitos protoplasmáticos, ¿cierto? Particularmente, no todos, pero la mayoría son protoplasmáticos, microglias, por supuesto, tienen que haber macrófagos, oligodendrocitos satélites, tejido conjuntivo. Fíjense ustedes, y inmediatamente viene incluido ahí en ese nombre vasos sanguíneos. O sea, toda nuestra sustancia gris está irrigada, ¿cierto? Y no podía ser de otra manera porque tenemos tejido conjuntivo metido también aquí. Y por lo más probable que también encontremos células del conjuntivo, ¿cierto? Algunas de ellas al menos. Eso sería entonces como una especie de listado de componentes de la sustancia gris. Vamos a hacer lo mismo con la sustancia blanca, ¿no? Aquí tenemos, ¿cierto?, un corte donde se pueden ver los cuerpos neuronales. Entonces uno mira esto y está viendo un corte de médula y se encuentra con esta área lleno de cuerpo, entonces uno dice, va, aquí había presencia de la sustancia gris, no cabe duda. Ese es un vaso sanguíneo, por si acaso que está seccionado. Ahí hay otro, ¿se fijan? Hay otros más chiquititos como ese, y esta zona que se ve más clara, ¿cierto? Se fijan ustedes que no hay ninguna barrera entre medio, ni una membrana, ni nada, es la continuidad, pero se nota la diferencia, ¿cierto? Donde ya no tengo cuerpos neuronales, por lo tanto, en este sector ya estoy en sustancia blanca, ¿verdad? Acuérdense que esa es la gran diferencia. Lo mismo se ve acá, pues, se fijan, todo esto es sustancia gris, porque tengo cuerpos, y acá tengo, ¿cierto?, una cantidad enorme de fibras, por lo tanto, fibras nerviosas, por lo tanto estoy hablando de sustancia blanca. Todo este enramaje que se ve aquí, ¿cierto? Todo este enredo, si ustedes quieren, de prolongaciones, ¿cierto? Recibe el nombre de neurópilo. Neurópilo. Ese es un término que se usa bastante, ahí está escrito. Aparece también en una diapositiva más adelante. Aquí está, no me acordaba que venía. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, lo mismo. Esos son los núcleos de las glías, ¿se fijan? Estos son los cuerpos neuronales, que se ven bastante bonitos. Y todo este enredo, ¿cierto?, de prolongaciones de las neuronas, de las glías, neurópilo. Ese es el famoso neurópilo. Resumen entonces, sustancia blanca, ¿qué vamos? Primero, ¿qué es lo que no vamos a encontrar, ¿cierto? Lo más importante, no vamos a encontrar jamás cuerpos neuronales. Por lo tanto, ¿qué tenemos? En la sustancia blanca vamos a tener axones mielínicos y amielínicos, que diría yo que es lo más importante, oligodendrocitos interfasciculares, ¿cierto? Acuérdense que son los que van a producir la mielina, astrocitos fibrosos principalmente, microglías que están en todas partes porque son macrófagos y tienen que estar, tejido conjuntivo igualmente y vasos sanguíneos incluidos. Ya, eso sería como un resumen entonces, con una listita de los componentes y los no componentes, ¿cierto?, de la sustancia blanca. Y aquí hay un esquema bastante bonito, ¿cierto?, de las fibras nerviosas, ahí están los oligodendrocitos, ¿cierto?, con sus prolongaciones aplanadas. Aquí tengo, ¿cierto?, un astrocito con sus pie perivasculares, aferrados muy firmemente de un vaso sanguíneo, en este caso de un capilar sanguíneo, que son los vasos más pequeñitos. Ya ahí se ve un pedacito de axón, lo cortaron ahí para que ustedes vean que el axón va por dentro. Aquí hay un corte de la sustancia blanca, donde se puede ver aquí, en esta tinción la mielina no se tiñe, ya se tiñe el axón. Hay otra en que se tiñe la mielina y no el axón, hay de todo tipo. Esta zona blanca que estoy marcando aquí sería la mielina, y eso oscurito sería el axón, ¿ya? Se ve mucho neurópilo también entre medio, un poquito, y aquí se ve un poquito de tejido conjuntivo, esta área que hay células del conjuntivo que se ven oscuras. Y muchos de estos núcleos también son los núcleos de los oligodendrocitos, ¿cierto?
Ya, con respecto al conducto del epéndice, recuerden ustedes que estamos revisando la médula, ¿cierto? O sea, hemos visto la sustancia gris, la sustancia blanca, y ahora nos corresponde revisar la zona media de la médula, que sería el conducto del epéndice. Bueno, ya les conté, ¿cierto?, que está revestida por un epitelio cúbico simple que tiene, ¿cierto?, una cantidad importante de cilios en su región apical que mira hacia el lumen, ¿cierto?, en este caso del canal, del conducto, y que particularmente, ¿cierto?, su función es la de producir el líquido cefalorraquídeo y a través de los cilios moverlos. En el caso de la médula puntualmente, ¿cierto?, no existen tanicitos, o por lo menos no se han descrito hasta la fecha, uno nunca sabe, ¿ya? Es decir, estas celulitas en el canal del epéndice tienen, ¿cierto?, acá una zona mucho más plana, más recta, ¿ya? No sin esas prolongaciones tan marcadas como los tanicitos, probablemente tal. Esto ya se los había mostrado, ahí se ven, ¿cierto? Los ependimocitos muy ordenaditos ellos, ¿ah? Uno al lado del otro. Eh, la verdad es que no hay un criterio, Daniela, muy claro con respecto a la función. Hay algunos autores que hablan que es una estructura de sujeción que permite sujetarse a otros tipos de glías o a neuronas, puntualmente de la sustancia gris. Pero aparte de eso, la prolongación en sí misma no tiene una función que por lo menos influya en la síntesis del líquido cefalorraquídeo, que lo hace más el cuerpo del ependimocito, ¿ya? Eso es por lo menos lo que se sabe hasta aquí. Aquí tenemos, ¿cierto?, el conducto, de nuevo, con una tinción muy particular que tiene muy bien los núcleos, ¿ya? Demasiado bien, diría yo. Se ven muy marcados, ¿ya? Bien, eso sería con respecto a la médula. Ahora les voy a hablar un poquito de los ganglios nerviosos. Aquí me voy a otro órgano, ¿cierto? Un órgano que estaría formando parte ya de, el sistema nervioso periférico, por supuesto. En el caso de la médula era el sistema nervioso central. Bueno, aquí hay anatómicamente descritos varios tipos de ganglios. Tal vez los más clásicos de todos son los que están cerquita de la médula, que son los ganglios espinales. Los anatomistas clasifican, al menos, por lo menos eso es lo que yo encontré, digamos, a los ganglios en tres grupos: los craneales, los espinales o raquídeos y los autónomos, ¿ya? Independientemente de eso, las estructuras histológicas son muy similares. Pueden variar los tipos de neuronas, tal vez, ¿cierto?, como lo que sucede en los plexos. Un ganglio en general está formado por una cápsula, que es en el fondo la proyección. Acuérdense que de aquí para allá va a ir el nervio, ¿cierto? Hacia acá, hacia la derecha. Por lo tanto, en el fondo es como si fuese la proyección del epineuro, pero aquí se engrosa bastante, ¿ya? Y además se asocia mucho con tejido adiposo. Por lo tanto, se habla más de cápsula, ¿ya? Cápsula ganglionar que proyección del epineuro, ¿ya? Pero en términos generales es como la proyección. En el interior, ¿cierto? Bueno, esta cápsula va a emitir algunos trabéculas hacia el interior de tipo conjuntivo. Acuérdense que es tejido conjuntivo, ¿cierto? Se proyecta y sectoriza un poco el órgano. Y en esos espacios se van ubicando los cuerpos de las neuronas pseudounipolares. Aquí en el esquema se dibujaron muy ordenaditas, hay otras que están un poquito más hacia el interior, y generalmente un corte no es tan perfecto, ¿cierto?, como se ve en el esquema. Puede ser un corte diagonal en este sentido, entonces se van a ver varios grupos de esta célula. Por otro lado, se van a ver las estructuras centrales, ¿verdad?, de las prolongaciones de las neuronas. Entonces eso hace que se complejice un poco. Bueno, ya les conté, ¿cierto?, de que en estos tipos de ganglios, particularmente los sensitivos, tenemos los anficitos, ¿cierto?, alrededor. Eso que está ahí es un fibroblasto, por si acaso. Acuérdense que por fuera hay tejido conjuntivo, ¿ya? Aquí dibujaron en esta foto. Esta es una foto, y sobre la foto se hizo este dibujo de la célula, ¿no? Dibujaron una celulita ahí, en T, ¿se fijan? Esa va con una de sus prolongaciones hacia la médula. Aquí sinapta con una interneurona, ¿verdad? Y esta otra va al órgano efector. Generalmente, por lo que los fisiólogos dicen, el impulso nervioso va directo, es decir, no pasa por el cuerpo, ¿no?, de la neurona.
Aquí hay una foto de un ganglio. Aquí se ven las estructuras, ¿cierto?, intermedias, ¿verdad? Las prolongaciones ya mayores. Y aquí se ven los cuerpos de las neuronas, ¿cierto? En T. Y por supuesto los anficitos. Los anficitos nunca faltan aquí, ¿eh? Todas estas celulitas que están alrededor. Aquí hay un esquema bien didáctico, ¿eh? Aquí están las explicaciones de las letras. Bueno, esta estructura completa sería, ¿cierto?, el ganglio. Esas pelotitas están representando los cuerpos de las neuronas en T, ¿verdad? Se fijan que aquí está la estructura nerviosa que se proyecta y forma la cápsula. La cápsula rodea completamente, por supuesto, el ganglio. Con un poquito más de aumento se pueden ver ahí los cuerpos neuronales y ahí los anficitos alrededor, ¿cierto? Y aquí más grande todavía, aquí se ve el cuerpo completo y los anficitos, con su pequeña prolongación que posteriormente se bifurca. Más fotos para mostrar exactamente lo mismo. Fíjense ustedes que alguien se dedicó a contar cuántas neuronas en T puede presentar un ganglio sensitivo. ¿Ya? Más o menos 50.000, imagínense. O sea, es una cantidad impresionante. ¿Ya? Ahí se ven bastante bien. Fijan los cuerpos principalmente, eso es lo que se ve porque las prolongaciones después de la bifurcación es lo que se ve aquí afuera. Lo que va a constituir ya el nervio. Y aquí se ve un poquito de la cápsula, ¿eh? Esta es la cápsula y si ustedes se fijan aquí hay bastante tejido conjuntivo y mucha célula adiposa, ¿m?, en esta zona. En esta zona hay mucho tejido adiposo. Y que, insisto, es la prolongación del epineuro, ¿cierto? Que se le asocia ahí un poco de tejido conjuntivo, un poquito más, ¿cierto? Y tejido adiposo. Lo mismo sucede con el perineuro. El perineuro del nervio también se proyecta hacia el ganglio y también forma estas tabiques, ¿cierto? Por decirlo así, de tejido conjuntivo, que es bien característico en los cortes, ¿ya? Eh, También existe la barrera, ¿se acuerdan de la barrera que les hablaba del perineuro? También se proyecta en algunas ocasiones hacia la estructura del ganglio. Y aquí está el esquema completo. Este es un dibujo que está tomado de un corte, es un dibujo del Di Fiori, nuestro texto guía, ¿cierto?, de práctico, donde se ve ya completo. Se fijan la cantidad de tejido adiposo que está rodeando la estructura. Aquí están los cuerpos, ¿cierto?, neuronales. Aquí hay algo de proyección, ¿cierto?, de las estructuras propiamente tal. Aquí está la cápsula de nuevo. Ahí se ven zonas, ¿cierto?, de tejido conjuntivo, fibras nerviosas, qué sé yo, todo un entramado. Eso es básicamente un ganglio nervioso, ¿ya? En términos generales. Aquí se ve una foto con mayor aumento, aquí se deshilachó un poquito la cápsula, ¿se fijan? Pero se ve, se nota bastante bien, tejido conjuntivo bastante denso, como ustedes ven. Estos son los cuerpos neuronales que se separaron un poquitito, esos artefactos de técnica, eso de ahí. En la práctica está como este, ¿cierto? Completo. Algunos se ven más grandecitos, ahí se ven anficitos también, esos puntitos más oscuros. Esos son anficitos o células satélites, ¿ya? Y por acá ya estructuras de tipo más nervioso. Aquí, como estamos en un sector bien populoso, por decirlo así, de fibras, ¿verdad? De repente se mezclan muchas de ellas con los cuerpos, entonces hay que tener bien claras las estructuras para poder distinguirlas. En el sistema nervioso simpático, el SNS, que son, por ejemplo, a nivel de los plexos, el miotérico, el submucoso, estos son los que antiguamente se llamaban el mioentérico era el de Auerbach y el submucoso era el de Meissner, si no me equivoco. Sí, así era. Bueno, el mioentérico y submucoso, en este caso, cierto, la estructura es muy parecida, por no decir igual. La diferencia está en que las neuronas aquí no son neuronas en T, sino que son multipolares, pero también tienen anficitos asociados a su neurilema en el cuerpo. ¿Ya? Aquí está la comparación, ¿se fija? Aquí tenemos lo de un ganglio raquídeo, ahí están las neuronas en T con sus anficitos, y acá, en este otro caso, un simpático, ¿cierto? Donde tenemos el cuerpo, en este caso, estrellado de una neurona multipolar que tiene también sus anficitos. ¿Ya? Eso es básicamente la estructura de un ganglio, ¿ah? De un ganglio. ¿Tenemos más fotitos? No, no tenemos más fotitos. Con eso, entonces,
hemos revisado otros órganos que corresponden, ¿cierto?, al sistema, en este caso el sistema nervioso periférico. Vamos a volver ahora al sistema nervioso central, ¿ya? Y vamos a revisar el cerebelo, el cerebelo. Bueno, el cerebelo, muchachos, es un órgano bien particular, tiene una forma muy, muy especial este órgano. Está en la parte posterior, ¿cierto?, de la masa encefálica. Y tiene esta cantidad de entradas y salidas, ¿ah? Bien particular que llama mucho la atención. Cada una de esas estructuras tienen sus respectivos nombres, ¿cierto? Son los famosos lóbulos anteriores, posteriores, etcétera, etcétera. Eso es anatomía pura. Yo me voy a meter más en la zona, ¿cierto?, histológica del cerebelo, propiamente tal. Bueno, aquí nosotros también tenemos lo que se llama la sustancia blanca y la sustancia gris. La diferencia, en cierto modo, que los autores hacen es que la sustancia gris le llaman corteza, corteza cerebelosa. Y la corteza cerebelosa, ¿cierto?, es una entidad que, por supuesto, como buena sustancia gris, va a contener los cuerpos neuronales. Fíjense que aquí ocurre una cosa que ustedes deben saber más que yo, una inversión, ¿cierto? Una inversión que, bueno, hay una explicación fisiológica al respecto, de la cual no me voy a meter, pero que llama la atención porque en el fondo tenemos aquí, a diferencia de la médula, la sustancia gris en la parte externa y la sustancia blanca en la parte interna. Justamente lo contrario que ocurría en la médula, ¿cierto? Que hay un entrecruzamiento ahí en un sector del sistema nervioso en que estas fibras se cruzan y por supuesto ocurre este fenómeno. Ahora, en la sustancia blanca del cerebelo, como también ocurre en el cerebro, existen algunos núcleos, ¿cierto? Que quiere decir cuerpos o grupos de cuerpos neuronales. Esos núcleos, por supuesto, los anatomistas le han puesto nombre a cada uno de ellos y lo más probable es que ustedes se acuerdan de muchos de ellos, ¿cierto? Y esas son entidades, ¿cierto? Grupos de somas, de cuerpos neuronales que están inmersos en la sustancia blanca. Y en el caso, ¿cierto?, del cerebelo, nosotros lo vamos a llamar núcleos cerebelosos, y en el caso del cerebro lo vamos a llamar núcleos cerebrales, ¿cierto? Bueno, eso es básicamente a grandes rasgos la estructura que uno puede observar en los cortes. Ahora, la histología del cerebelo es bien, bien particular. Primero, como ya les dije, el cerebelo tiene estas entraditas, ¿ah? Estas especies de surcos, ¿ya? Son surcos que van formando literalmente estructuras parecidas a laminillas u hojas, ¿ya? Por eso entonces que cada una de estas entidades, desde el punto de vista histológico, que se repite hacia arriba y se repite hacia abajo en el caso del esquema, de la foto, perdón, va a corresponder a lo que se llama una laminilla cerebelosa. Por lo tanto, lo que tenemos que estudiar nosotros es la estructura de una laminilla cerebelosa, porque la laminilla cerebelosa se repite n veces, ¿cierto? Por todo el contorno, como ustedes ven del cerebelo. O sea, son todas iguales. Entonces, estudiando la laminilla cerebelosa, uno sabe perfectamente que extrapola a todo el contorno del cerebelo. Estos que están aquí son los núcleos que les hablaba recién, ¿cierto? Y ahí seguramente ustedes deben acordarse de los nombres, el fastigio y otros tantos más que hay, ¿verdad? Ya los vamos a recordar un poquito. Bueno, ¿cómo es la histología? Primero, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es tomar una de estas unidades, que es la laminilla cerebelosa, y le hacemos un corte, ¿cierto? Así de sencillo. Y observamos lo que ustedes están viendo en este minuto en pantalla. Vamos a ver entonces el surco aquí, que delimita esta laminilla, y este otro surco que limita la parte inferior de la laminilla y que da inicio a otra laminilla. Y hacia acá lo mismo, ¿se fijan ahí? Otra laminilla, hasta aquí y así sucesivamente. Entonces con la tinción nos permite distinguir claramente las zonas que tienen la corteza y la sustancia blanca del cerebelo. Primero vamos a ver, ¿cierto?, esta estructura más amarilla, más clarita, ¿verdad? Que es esa de ahí, que estoy marcando con la manito. Esa zona, ¿cierto?, se conoce como zona molecular. Se llama así, ¿cierto?, porque se ven muchos, no muchos, se ven algunos, diría yo, puntitos, ¿ya? Entonces da la impresión que fueran como moléculas, y por eso entonces se le puso el nombre de zona molecular. Después vamos a ver una zona más oscura que estoy marcando en este minuto, ¿se fijan? Esa zona, que también es relativamente gruesa, que se llama zona granulosa o zona granular.
¿ya? Más hacia el interior vamos a ver esa zona que estoy marcando ahora, que sería la sustancia blanca. Por lo tanto, esto ya no es corteza, ¿ya? Corteza sería la zona oscura y la zona clara. Pero el microscopio reveló otro dato, que entre la zona clara, que es la molecular, y la zona oscura, que es la granular, existe una corrida de células, que son esas que ustedes están viendo ahí con el dedito. ¿Se fijan? Una corrida, es como quien diría una monocapa, pero no están pegadas las células, están un poquito separadas, pero forman una especie de línea. Yo podría unir con un lapicito todos estos puntitos, ¿cierto? Que son los núcleos de las células, y hacer una línea. Esa monocapa, ¿cierto? De células, que son las células de Purkinje, se denomina precisamente zona de Purkinje. Por lo tanto, la corteza, para resumir el cuento, tendría tres zonas. La zona molecular, la zona de Purkinje, que es muy delgadita, ¿cierto? Porque son solamente los cuerpos de las células de Purkinje, y la zona granular o granulosa. Esa sería la corteza o sustancia gris, si ustedes quieren. Y la sustancia blanca sería esto que ustedes ven ahí. Esa sería la sustancia. Esto se repite por todo el contorno del cerebelo. Entonces estudiamos una laminilla y sabemos todo cómo es el cerebelo. Aquí tenemos un poquitito más de aumento de la estructura. ¿Se fijan? Esto de aquí sería la capa molecular. Aquí se ve más bonita porque es una tinción distinta. Y se ven muy bien las células de Purkinje, que yo les mencionaba en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Ese es el cuerpo. No se ve completa la célula. O sea, en el fondo, la capa de Purkinje considera solo el soma de las células de Purkinje, porque las ramificaciones, que si ustedes lo recuerdan, que son ese árbol dendrítico, porque literalmente son verdaderos árboles, esa zona está hacia la capa molecular. Aquí no se tiñó claramente, por eso apenas se ven algunas cositas, ¿ya? Hay tinciones que lo permiten ver claramente, ¿ya? Pero en este caso se ve solamente los cuerpos y el inicio de las dendritas, que son muy gruesos, ¿ah? Y por eso se llaman troncos dendríticos. ¿Se fijan? Eso que están ahí. ¿Se dan cuenta que no están pegadas las células? Hay una separación, pero sí forman una línea. Yo puedo unir estos núcleos aquí, ¿cierto? Y formar una línea. Y esto que se ve aquí medio oscuro, ¿verdad? Es la zona granular o granulosa. Aquí existen muchas neuronas, y todas ellas son muy chiquititas, muy pequeñitas. Fíjense que el cuerpo, el soma de esas neuronas, no mide más allá de 4 micras, o sea, mide menos que un glóbulo rojo, pero son muchísimas, ¿ya? Y como se ve oscuro y se ve como granitos, se le puso ese nombre, zona granular o zona granulosa. Ahora, hoy en día existen cientos, y a lo mejor me quedo corto, de tinciones para teñir el cerebelo. Aquí tienen la tinción de Ward, por ejemplo, que es bien bonita porque me permite ver claramente la zona de Purkinje. ¿Fijan? De aquí para acá estaría la molecular y de aquí la granular. La tinción Carolina también me permite ver de mucha más claridad la sustancia blanca, que aquí se ve media celeste, la zona granulosa, la zona molecular y la zona de Purkinje. Esta tensión es muy bonita, ¿ya? Muy bonita. Permite entonces, hay cientos, ¿ah? Muchas tensiones de cerebelo donde se puede ver todo esto de una manera fantástica, ¿ya? Este es un esquema en tridimensión de una laminilla cerebelosa. Ahí está el surco, ¿se fijan? Ahí estaría la zona molecular y aquí dibujaron, porque es un dibujo, esto es cierto, todo el árbol dendrítico de esa célula que nombraron como 3 ahí, que es la célula de Purkinje. Ahí está el cuerpo para formar la capa de Purkinje. Y fíjense ustedes cómo irrumpe el árbol dendrítico de esta célula en la zona molecular, ¿ya? Y el axón mira hacia abajo y obviamente se dirige a la sustancia blanca, ¿ya? Eso se ve bastante bien en este esquema. Bueno, se ve la zona molecular, la zona granular, qué sé yo. Miren, esta es otra tinción. Este es un artefacto de técnica, eso de ahí. Eso es una separación de tejido, ¿cierto? Ustedes lo vieron inmediatamente. Bueno, aquí se ve, ¿cierto? La zona molecular, ¿cierto? La zona granular, que se ve bien morada.
Aquí, insisto, se separó el tejido, por eso se ve así, aquí no. Y la capa de Purkinje que va ahí. Ya, esta es otra tinción. Aquí tenemos otra. Aquí se ve bastante bien los cuerpos de las neuronas de Purkinje. ¿Se fijan? Se ven bastante bien. Aquí tenemos, ¿cierto? Las neuronas que están en la zona molecular. Aquí hay neuronas también, hay pocas, pero hay. ¿Ya? Aquí están, en esta capa están las neuronas de Purkinje y aquí están las granular, pero no solo están las granular, hay otras más. Aquí estuvo metido el señor Golgi también, entre medio. Así que obviamente debe aparecer por ahí una célula de Golgi. Acuérdense que les colocaban nombre a sus apellidos, o sea, los apellidos a los nombres. Bueno, la capa molecular, que es la capa más externa, ¿cierto? La que está rodeada por una de las meninges que es la tía madre, que nosotros la vamos a estudiar ya en la próxima clase. Ese es el límite, eso se me olvidó decirles, ¿ah? Existe un límite que rodea, ¿cierto? La médula, el cerebelo, el cerebro, qué sé yo, y ese límite está dado por las meninges. Puntualmente, ¿cierto? La que se salva de los cortes y la que queda sobreviviendo después del corte es la más interna, que es la pía madre. Bueno, en la capa molecular nosotros vamos a encontrar pocas células, la verdad que no muchas. Y dentro de ellas existen las llamadas células estrelladas. Acuérdense que la semana pasada les conté, o la clase pasada les conté que los autores le llaman mucho a las neuronas, le llaman células a secas. Entonces, claro, son neuronas estrelladas en estricto rigor, pero los autores lo llaman así, células estrelladas. Y estas células estrelladas, fíjense ustedes, tal como el nombre lo indica, tienen prolongaciones y se ha visto que hay diferencia entre las estrelladas que están más hacia, mirando muy cerquita de la pía madre, más hacia afuera si ustedes quieren, y las que están más cerquitas de la capa de Purkinje, ¿ya? Y ahí se han distinguido dos tipos de células estrelladas. Otra cosa que no debemos olvidar aquí, que en la capa molecular está todo el árbol dendrítico de las células de Purkinje, eso no lo debemos olvidar. Y aquí si ustedes se fijan, se van a dar cuenta, esta es la capa de Purkinje y esta es la zona molecular, que se ve bastante clara porque hay pocos cuerpos neuronales. ¿Ya? Esos son cuerpos neuronales. Estas son las células estrelladas. Y esta se ve increíblemente marcada porque están las granulares, que ya las vamos a ver. Ahora, dentro de las estrelladas están, para darles un nombre cierto específico, se llaman células estrelladas superficiales, las que están cerca de la vía madre, ¿ya? Y las que están cerquitas de la capa de Purkinje se le llama estrelladas profundas, pero también hay algunos autores que han acuñado el nombre de células en cesta o en canasta, porque algunas de ellas, ¿cierto?, se ven más o menos como una forma de un canastito. Ya están cerquita de la capa de Purkinje. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La verdad que no es mucha. Las, super- las superficiales son más pequeñas que las profundas, ¿ya? Y tienen un axón más cortito. En cambio, las profundas son de mayor tamaño, el axón es un poquito más largo, tienen un cuerpo bastante más aplanado y estrellado, lo que le da un aspecto como de un canastito. Y por eso entonces se habla de célula en cesto o en canasto, ¿ya? Esta de aquí precisamente es una, si usted se fija, está cerquita de la capa de Purkinje, por lo tanto pasaría a ser una célula en cesto, ¿ya? O profunda. En cambio, estas de acá serían más estrelladas. Esa es la diferencia, que son menores en la práctica, no son muchas, ¿ya? Aquí se ve una en canasta bien bonita, ¿se fijan? Esa de ahí, ¿ya? Aquí hay un aumento con una tinción particular, ¿cierto? Donde se puede ver muy cerquita de una célula de Purkinje la célula en canasta. Ese es el núcleo, entre paréntesis, ¿eh?, de la célula. Bueno, la capa de Purkinje es la que tiene los cuerpos de las células de Purkinje, neuronas de Purkinje. Solo los cuerpos están en una monocapa, se forman de una sola capita, ¿ya? Eh, ¿Qué más les puedo agregar aquí? Porque ya les he hablado tanto de las células de Purkinje que no hay nada nuevo que decir. El cuerpo tiene, por supuesto, su núcleo, tiene un nucleolo, tiene los cuerpos de Nix, por supuesto, ¿cierto? Su axón se dirige hacia la sustancia blanca, hacia abajo, ¿verdad? Sinaptan con muchas neuronas, entre ellas, ¿cierto?, con las células granulares que están más abajito. Eh,
Y bueno, y son grandes, son tremendamente grandes, como ustedes pueden ver ahí los cuerpos de ellas, ¿se fijan? Creo que tengo una foto bien bonita, aquí hay otra. ¿Se fijan? Este es un hermoso cuerpo de la célula de Purkinje y ahí se ven los cuerpos dendríticos impresionantemente gruesos. ¿No? Estos son los brazos dendríticos, ese es el nombre, brazos dendríticos. Y estos se van ramificando, ¿se fijan? Van formando ramitas y se van metiendo en toda la capa molecular. Y estas de aquí son las neuronas en cesto, ya las estrelladas en cesto. ¿Se fijan que parecen un canastito? Esas son las profundas. Miren esta foto. Esta foto, aquí se ve todo el ramaje de la célula de Purkinje, ¿ya? Los troncos dendríticos gruesos y ahí van formando estas. Y estas son las células estrelladas, esas que ustedes ven ahí. Más abajo se ve la capa granular. Aquí se ve solo el cuerpo, aquí se ve muy bien los cuerpos de Nils, ¿se fijan? Los cuerpos de Nils en el citoplasma. Y estas son células granulosas que son de la capa que sigue. Miren esta es otra tinción. Aquí se ve muy bien también el árbol dendrítico. Ya, miren, no se tiñó ninguna célula granulosa con esta tinción, ninguna. Se ve solamente la célula de Purkinje. Ya, y para cerrar hoy día, porque ya estamos casi en la hora, la capa granulosa, ya, que es la capa más profunda. Esta capita, ¿cierto? Tiene dos tipos de neuronas. Como ya les dije, ¿cierto? Unas que son las más pequeñitas de todas, que se llaman precisamente así, células granulosas, y las células de Golgi tipo 2. ¿Se acuerdan de las de Golgi tipo 2? Recuerdan que Golgi clasificó según la longitud del axón, ¿ah? El largo del axón. Y aquí se ven, se fijan, este está con un aumento pequeño, esto de aquí, y ahí se ven los núcleos de las neuronas granulosas. Todos esos son los núcleos. Los citoplasmas son los que están alrededor, esos medio rosaditos. ¿Ya? Y entre medio de todo este caudal de células aparecen, ¿cierto?, algunos citoplasmas, así más o menos grandecitos, que corresponden a las células de Golgi, que son inmensas, ¿eh? Son bastante grandecitas. Ya no, lamentablemente no se ve muy bien, se ve solamente un citoplasma ahí. Pero me parece que en el apunte, ahí parece que se ve un cuerpo más grande, ¿se fijan? Esa sería una célula de Golgi. Son mucho más grandes que las células granulosas. Ya, ¿qué características tienen las granulosas? Como ya les dije, son muy chiquititas, tienen algunas prolongaciones, en nada comparable con las de la célula de Purkinje. Su cuerpo es muy pequeñito, de 4 a 8 micras aproximadamente. El axón, fíjense ustedes, sube hacia la capa molecular. Sube, digo, porque se va hacia afuera, y cuando va llegando cerquita de la pía madre, se bifurca, forma una T. Por lo tanto, estas células podrían ser clasificadas como células de tipo pseudo unipolares. Las de tipo Golgi 2 están ubicadas en la parte superior de la capa granulosa, o sea, están mirando más hacia la capa de Purkinje. Ya tienen prolongaciones dendríticas que se proyectan hacia todas las capas, hacia la molecular y hacia la granular. Y el axón es relativamente corto. Aquí está la célula de Golgi. Esta sí que se ve bien. ¿Se fijan? Ahí está. Esa es la célula de Golgi. Metida entre medio, literalmente tapada por las células granulosas. ¿Ya? Aquí se ve mejor. Ahí sí. Aquí sí que la tenemos bien. Miren, aquí tengo otra. Miren, esta es la célula de Golgi. ¿Ya? Inmensa. Y estas son granulosas. Estos son los núcleos. Y relativamente grande, pero nunca tan grande como el cuerpo que tiene la célula de Purkinje. La célula de Purkinje es más grande, ¿cierto? Para que hagan una comparación. Estas miden 4 micras, 5 micras, estas estamos hablando más o menos de unas 15 o 20 micras, tal vez un poquito más. Y aquí estamos hablando tranquilamente sobre las 100 micras. Más fotitos de lo mismo. Ahí está la capa de Purkinje, esa de ahí. Aquí está la capa molecular. Y aquí está la capa granulosa y esta es la sustancia blanca. Como les decía recién, hay tantas tinciones, tantas tinciones. Aquí está lo mismo, ¿cierto? Ahí está la célula de Purkinje, esa de ahí. Ya, está la capa molecular, la capa granular. Hay un poquito de
de ruptura de tejido, ¿eh? Y aquí ni hablar, miren. Todo eso son artefactos de técnica. Otra tinción, cuerpos de la selva de Purkinje, algo se ve de ramificación, las selvas granulosas, capa molecular. Ya. Bien, chicos, ¿les parece si lo dejamos hasta aquí? Porque mañana les voy a tener que hacer esta clase al otro grupo y no les voy a pasar tanta materia, entonces porque los voy a dejar como a las 7 para que descansen, entonces no me quiero extender tanto con ustedes porque quiero ir balanceado con los dos grupos, ¿ya? Entonces quedamos aquí, estamos revisando el cerebelo, ya no nos queda mucho. Bien, pues chicos, mañana entonces a las 7:30 ustedes se incorporan a, igual que cuando se metieron ahora a la sala de videoconferencia, en ese mismo icono abajo, buscan más arriba de sala de conferencia y van a encontrar uno que dice evaluaciones, ¿ya? Que fue ahí mismo donde se metieron cuando hicieron el test. Sí, se me detuvo el sistema, se detuvo el sistema un rato. Ya, me escuchan, ¿verdad? En este minuto sí, ya, ahora sí, volví, parece. Lo que les decía es que se meten a la misma partecita donde dice evaluaciones, cuando se metieron al test, lo mismo, y ahí van a encontrar entonces su prueba, ¿ya? Su solemne. El solemne es entero de alternativas, tiene 4 opciones de alternativas cada pregunta, y es todo de materia, digamos, propiamente tal, ¿ya? O sea, no aparecen esquemas. A eso me refiero. Bien, si hay alguna duda, encantado se la resuelvo, y si no, nos retiramos. ¿Alguna duda del solemne que tengan? Eh, sí, eventualmente no habrían fotos, Antonia. No, son preguntas directas. Eh, ¿Cuántas preguntas? La verdad que no me acuerdo, Emilio. Me parece que son, no sé si son 35 o 40. Creo que son 35, me parece, Jonathan. No me acuerdo bien en este minuto, pero son entre 35 y 40, por ahí va. No es más que eso. No me acuerdo haberlo dicho porque no me sabía bien el número y todavía no lo sé. Lo que pasa es que la prueba la hice hace como 2 semanas, entonces ya no me acuerdo y he hecho tantas pruebas que se me cruzan. Tendría que mirarla. Bien, chicos, nos estamos encontrando entonces mañana. Les voy a tener el sistema abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta. Yo creo que a partir de las 7 voy a terminar la clase con el otro grupo. Inmediatamente voy a abrir acá. De tal manera entonces de poderlos ir siguiendo. Yo tengo acá la plataforma me permite ir viendo cómo ustedes van contestando sus respuestas ahí. Así que voy a estar atento. Nos encontramos entonces mañana